Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 13. Primera epístola a los Corintios, capítulo 13. Vamos a ver de aquel camino más excelente que Pablo quería que los corintios no ignorasen, que los corintios no desechen, sino que antes bien valoren más, deseen más tener que cualquier otra cosa que les había mencionado antes. Primera de Corintios 13 se sitúa en la sección donde Pablo está hablando de los dones, y está mostrándoles a ellos los dones extraordinarios, pero quitando los ojos de allí, haciéndoles apartar la vista de lo extraordinario y de lo que iba a cesar a lo que no iba a cesar, iba a estar para siempre. En este caso Pablo nos dirá que es el amor. Los corintios de alguna manera estaban fascinados por lo extraordinario de los dones que se les había dado, aquellos que son más impresionantes a la vista, más visibles. Pero Pablo terminó diciendo, como veíamos en el capítulo anterior, que cada uno se quede contento con la función, con el don que Dios le ha dado, y que así glorifique a Dios. Y vemos nosotros, hermanos, que esto es una necesidad, es imperativo que nosotros practiquemos y cultivemos el contentamiento. Vemos que la consecuencia de no cultivarlo, la consecuencia de no hacer caso o de hacer caso omiso a la advertencia de Pablo de que estemos satisfechos con el don de Dios, esto hoy se desencadena en problemas terribles. Por ejemplo, él dijo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hablan en lenguas? Y la respuesta natural es no. Y si la respuesta es no, cada uno debía quedarse quieto en su sitio y contento, porque Dios no le ha dado el ser apóstol, ni profeta, ni hablar en lenguas. Pero la falta de contentamiento lo vemos en nuestra sociedad actual. Ya entonces se veía, hoy también lo vemos. Por ejemplo, hay quienes no se contentan con solamente ser sencillos ministros, servidores del evangelio y reclaman para sí el ser apóstoles. Reclaman para sí el ser profetas. Algunos no están contentos solamente con ser hermanos que confían en el Señor y quieren ser profetas que conocen el futuro o se aventuran a decir lo que va a pasar el día de mañana. ¿Son todos profetas? Pablo dice, no, tú tampoco, si no lo has sido y no lo puedes ser en este tiempo, no lo reclames para ti, porque va a salir el error que hoy se ve en algunas iglesias. En lugar de querer hablar con sal y gracia en tu propio idioma, hoy vemos errores de gente que quiere hablar en otros idiomas confusos. A todo esto Pablo dice en el versículo 31 del capítulo 12, procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Qué está diciendo con esto Pablo? Estas cosas ciertamente, las que hubo en el primer siglo, fueron verdad, fueron necesarias, pero hay un camino y hay una senda que Dios ha trazado que es más excelente, que es más deseable, que debemos aspirar, que debemos abundar en ella. ¿Cuál es esa senda? ¿Qué es lo que Dios quiere derramar en el corazón de los hombres en mayor abundancia? El amor, hermanos. Todo el capítulo 13 que veremos hoy nos habla del amor. Un amor del que ellos carecían, pero Pablo bien les dice que es importante recordar. Podríamos decir, hermanos, que este capítulo es una oda al amor. No en vano, este capítulo es uno de los más recordados, incluso más citados. Se suele citar en bodas o en circunstancias similares. Es una composición divina, es la descripción divina. Lo que el Espíritu Santo nos dice acerca del amor que Dios quiere derramar en su iglesia, en las familias, en cada individuo. Vamos a ello, hermanos. Vamos a ese texto. Nos dice el versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Comencemos por esta parte, hermanos. Lo primero que menciona el apóstol Pablo es las lenguas. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, tal parece, por el capítulo que viene, que los corintios estaban fascinados con el don de lenguas, con la capacidad de hablar en otros idiomas en los cuales no se habían aprendido antes. El capítulo 14, de hecho, está destinado a hablar
y distinguir y dar un buen uso del don de lenguas, el capítulo 14. Los corintios valoraban esto y Pablo dice, esto lo tomo primero para demostrar que no es nada sin el amor. Va directo al grano. Vamos a decirlo en otras palabras, hermanos. Si él hablara de la forma más sublime entre los hombres, el mejor idioma, el más exquisito de escuchar, en el idioma más bello jamás pronunciado, o incluso si hablara como un ángel de Dios, si cuando él hablara fuera como trompeta y voz de arcángel, a pesar de hablar así, si él no tuviese amor, ese sonido bello que emite o que impone como un ángel, no sería más que un platillo que retiñe. El címbalo en tiempos de Pablo y también anteriores era similar a dos platillos que van juntos, algunos del tamaño de una mano y otros un poco más grandes. Fíjate que en la escala de instrumentos que hay, el platillo es el que pues podría prescindirse de él. No hace nada más que un sonido, como un gong, como algo que tiene una puntuación, no tiene más notas. Y Pablo dice que aquel que hable, aunque él hablase muy bien, aunque hubiese alguien que hablase muy bien, sin amor es como el último de los instrumentos. Si no tiene amor, incluso puede convertirse en un instrumento que chirría, cuyo sonido desentona a los demás. Un sonido que a la larga y por persistencia incomoda. Fíjate, hermanos, tal vez sitúate en un momento ese sonido de platillos chirriar. Si lo escuchabas constantemente, no te llega nada más que a aturdir. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora él hablando de las lenguas, pero también va a hablar en el verso 2 de la profecía y del conocimiento de los misterios y la ciencia de Dios. Dice, si tuviera profecía, entendiera todos los misterios, todo conocimiento. Es decir, si Pablo tuviese un conocimiento exacto de las cosas ocultas de Dios, si Pablo conociese, o si cualquier cristiano conociese todo lo que Dios va a revelar a su iglesia, permíteme decirlo, si hubiese un hombre que solamente él va a escribir toda la Biblia o todo el Nuevo Testamento, aún ese hombre, si no tuviese amor, no serviría de nada, no sería muy útil. Si supiese ese hombre exactamente lo que Dios quiere revelar a los hombres, los eventos futuros, si tuviese tal privilegio, sin amor no es nada, dice Pablo, es menos que nada. O incluso si él fuera un instrumento escogido, no para revelar, sino para entender lo revelado, si hubiera una mente capaz de entender cada versículo de la Biblia de una manera infalible, como Dios inspiró que es infalible, si hubiera una persona así, cuyo juicio no equivoca, no erra en el blanco cada vez que interpreta un texto, y además cubre todos los flancos, aún así, en ese caso, esa persona sin amor no es nada. Si aquella persona no tuviese amor por aquellos a quienes Dios quiere revelar cosas para su beneficio, realmente es totalmente prescindible en la iglesia de Dios. Incluso, dice aquí, si tuviera toda la fe. Estamos repasando estos dones y comparando lo que quiere decir Pablo para luego describir el amor. Pero dice, si tuviera toda la fe, aquella fe que es capaz de tener la certeza de que va a suceder algo como Dios le ha dicho que va a suceder. Esta fe especial y en un grado sumo que vemos, por ejemplo, en Josué, cuando detuvo el sol o la luna, o la que vemos, por ejemplo, en Daniel, confiado él que no le va a pasar nada estando con los leones, o como los amigos de Daniel. Aquella fe como Samuel, que dijo que iba a llover con truenos y relámpagos, y así fue, porque el Señor se lo reveló. Aún con todo ese poder de Dios, si no tenemos amor, nada somos. Estamos destinados a la extinción. Lo que es nada se va a extinguir. Un gran teólogo del siglo XIX dijo sabiamente que esto es al igual que son cosas que vemos en Satanás. Si tenemos solamente la capacidad de hablar bien, si tenemos la inteligencia para articular o para decir, además un gran poder, como Satanás lo tiene, al ser un ser angélico. Si solo tenemos eso, no seremos distintos a Satanás. Si existiese una lengua angélica, por ejemplo, Satanás, además de esa lengua, habla también nuestro idioma, habla también el idioma humano, y aún así sigue siendo diablo, y aún así sigue expulsando veneno por la boca. Aún así, conociendo las Escrituras y citándolas, sin amor, sin el amor de Dios, no es nada más que un demonio que va a ser tirado al lago de fuego.
Si solo aspiramos a eso, hermanos, es como si Pablo le dijese a los corintios, si solamente aspiras a eso, aspiras a tener el don en ese tiempo de lenguas o conocer todo, pero sin una gota de amor o de alguna manera tener una fe que impresione y deje boquiabiertos a todos, bueno, estás poniéndote en la misma situación de Satanás, que quería también todo el reconocimiento y la notoriedad, pero eso no sirve para nada. Luego va a decir el apóstol Pablo lo que tampoco es el amor. Va a hablar acerca de los bienes. Fijémonos, aquí hay algo que puede parecer paradójico. Incluso hay algunas traducciones que traducen la palabra amor por caridad. Luego intentaremos diferenciarlo. Pero mira lo que dice aquí Pablo. ¿El amar en qué consiste, hermanos? Tú lo sabes bien. El que ama da y se da continuamente y da lo que tiene, y aún lo que no puede dar, se esfuerza para conseguirlo y darlo a aquellos que ama. Eso es así. El amor es dar. Por consecuencia lógica, el que más da tendría que ser el que más ama. Pero Pablo va a decir algo que va, al parecer, en contra de eso. Pero Pablo apunta más hacia el interior, más que al puro acto externo de dar. Pablo nos dice que la naturaleza del amor no solo es dar, sino la actitud y la motivación y el fin con el que damos. Él dice que si damos todo, mira el versículo 3, si repartiésemos todos nuestros bienes, nuestra hacienda, para dar de comer a los pobres, y aún si entregásemos nuestro cuerpo para ser quemado, algunos dicen, no solamente das lo que tienes, sino que te vendes como esclavo y eres marcado con el fuego de un esclavo para que con tu servicio des a los demás. Aún en ese caso, dando lo que tienes y lo que no tienes, o lo que podrías conseguir sin amor, no es nada. De nada sirve. Podemos plantearlo de esta manera, hermanos. El donar nuestras posesiones con el fin de comprar el cielo o con el fin de comprar el favor de Dios es algo imposible. Dar limosna u ofrendas, dar bienes a los necesitados, intentando obtener el cielo con eso, es algo vano e inútil. Eso es decir que intentamos comprar a Dios, chantajear a Dios, que podemos con una moneda apaciguar la ira de Dios. Con una buena acción intentar pagar una mala acción nuestra. Eso sería, hermanos, una imposibilidad. No es posible eso. Por la cantidad de pecados nuestros, pero además porque esa no es una moneda de cambio para la salvación. Dios no la recibiría. Es como que tú intentes pagar algo con monedas ficticias. No vas a poder jamás. Ahora, aun cuando nos quemaran vivos y muriéramos como mártires por la fe, la salvación no se consigue así, ni la tuya propia ni la de los demás. Nos hace bien recordar pasajes que ya conocemos, como Efesios 2, en el versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordemos este texto que ya sabemos, por gracia es la salvación, por medio de la fe, no es de nosotros, es don de Dios. ¿Por qué enfatizamos esto, hermanos? Veíamos en uno de los estudios de la Confesión de Fe de Westminster que no existe ninguna obra que podamos hacer nosotros para alcanzar la supererogación o para alcanzar un estado de cumplir lo que nos ha sido mandado y aún más. Aunque cualquier persona lo diga o aunque cualquier tradición eclesiástica lo diga, no hay jamás una obra que pueda remover nuestros pecados, sino solo Cristo y su obra perfecta. Ahora, nosotros tal vez no tenemos este problema, pero hay quienes tienen en su traducción la palabra caridad. Es decir, todo lo que dice aquí amor, ellos traducen como caridad. Y por eso se confunde el hecho. ¿Cómo puedes hacer las cosas con la caridad? Que la caridad a veces se traduce también como obras o limosna, de otras maneras. Es un acto físico, algo externo. Pero Pablo toma un sentido más profundo que solamente lo externo, porque él dice, si tú hicieses todo esto, dieses todas estas cosas y no tuvieses caridad, sería contradictorio. Si tú tuvieses caridad, pero no tuvieses caridad, está diciendo si no tuvieses amor, si no tuvieses el sentimiento correcto y el propósito correcto con el cual haces esta caridad, entonces no tienes nada. El amor siempre es caritativo, pero la caridad no siempre proviene del amor. Tú puedes dar algo sin amar a la otra persona.
El amor te lleva a regalar algo, pero no siempre el regalar algo a otro se hace con el impulso y con el propósito del amor genuino. Ahora nos viene Pablo, después de haber dicho lo que no es, eso suele pasar, nos dicen lo que no es, lo que no debemos comparar, lo que debemos quitar de nuestra mente acerca del amor, y nos viene a describir el amor tal cual es. Y este es un texto hermoso, hermanos, porque nos habla el Señor mismo de cómo debe ser nuestro amor. Nos habla de cómo es Él con nosotros. Y nos habla también de cómo deberíamos ser nosotros con aquellos que Él nos da. Pasemos por este texto. Dice el versículo 4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Lo primero que dice es que el amor es sufrido. En otras palabras, el amor sufre. El amor puede recibir el golpe, recibe y soporta una herida, soporta la provocación y la humillación a veces. Y todo esto lo puede hacer sin el deseo o sin pensar en vengarse, no pensando en guardar rencor, ni anotar el pecado de otros para cobrarlos en su momento oportuno. El amor recibe el golpe y no piensa en devolver el mal por mal. Sufre el amor. El amor también nos dice Pablo aquí que es benigno. Cuando pensamos en esta palabra, ¿qué nos viene a la mente? A veces utilizamos esta palabra para hablar de un mal, algún cáncer, algún tumor, benigno, maligno, pero esa definición es corta. Benigno, más allá de lo que pueda ser un malestar en nuestro cuerpo, benigno es alguien que piensa continuamente en hacer el bien, que de él brota solamente las buenas intenciones, que de él brota el hacer lo bueno solamente. Eso es algo o alguien benigno. La cualidad que alguien tiene de buscarlo únicamente el bien del otro. Su mente no está ocupada en pensar lo malo, lo maligno. Su mente está ocupada en cómo hacer el bien al otro, en cómo bendecir al otro. ¿Qué le falta al otro? ¿Qué tengo yo para poder dárselo a él? ¿Qué puedo hacer yo por él? ¿Qué es necesario? En eso se ocupa una mente benigna. En eso consiste el amor también. Podemos decir que una persona benigna es aquella que es amable, es generosa, es cortés. Esto va en contra del vengativo. El benigno no está buscando la oportunidad para vengarse, está buscando la oportunidad para hacer el bien. Esa es la diferencia, hermanos. El maligno está buscando en qué oportunidad va a poder hacer lo que ha tramado. El benigno está pensando justamente en lo opuesto. Está pensando en la oportunidad aquella que se le abrirá para hacer el bien que había pensado de antemano. Y podemos incluir en el objeto de esa persona benigna aún aquel que le ha hecho el mal. Si amas a los tuyos, dice el Señor, y no amas a los que te aborrecen, ¿en qué te diferencias tú del mundo? ¿En qué te diferencias tú de aquel que no ha recibido la bendición y la salvación del Señor? Aún el benigno busca hacerlo con aquellos que le han hecho daño. Dice: el amor no tiene envidia. El verdadero amor se alegra con el que está alegre. Si ve a su prójimo tener más, no lo envidia secretamente, lo celebra. No se aflige, no se entristece por los dones, por las posesiones, por los honores del otro, por el lugar del otro, por las cualidades del otro. Se alegra de aunque él no tenga eso, ora que el otro que sí lo tiene, lo tenga aún más, lo tenga en abundancia, y así glorifique a Dios como solamente Él podría hacerlo. El amor está ocupado en celebrar los méritos de los demás. El amor está ocupado en agasajarse con aquel que Dios agasaja. Él ora para que le sea aumentado todo lo que tiene su prójimo. Esto es la consecuencia de ser benigno. Está ocupado en bendecir al otro, jamás se ocupará en maldecirlo. Fijémonos, hermanos, esto lo vimos también en Filipenses, pero hoy lo podemos recordar. Aquel que su mente la tiene ocupada, llena, trabajando en pensar lo bueno para su prójimo, estará tan ocupada en eso que no habrá cabida para la maldad. No habrá cabida para buscar alguna cosa con la que dañar a su prójimo, porque está lleno de otras cosas. Ese taller está trabajando en las posibilidades de bendecir al otro. No le quedan manos para ocuparse de algún artificio negativo. El amor, dice aquí, no es jactancioso. El amor no se hincha vanamente. El amor no presume de lo que tiene. El amor no afrenta a su rival, como lo hacía, por ejemplo,
Penina. ¿Recuerdas las mujeres que tenía Elcana? La mujer que tenía Penina, la primera o la que tenía más hijos, afrentaba a su rival, nos dice primero de Samuel. Lo que tenía se lo echaba en cara a Ana, la madre de Samuel. Si hace algo bueno, el amor no infla el pecho dentro de sí, sino que da gracias a Dios e invita a otro a dar gracias a Dios con él. Esto es como, por ejemplo, cuando José y Daniel de la Biblia, vemos que a ellos se le dicen: ven porque tú nos vas a dar los oráculos de Dios, ven porque tú nos vas a decir la interpretación. Y José y Daniel, ¿qué dicen? Correctamente, y hemos de seguir su ejemplo: no yo, sino el Señor te dará la respuesta. No yo, sino el Señor te dará esto o aquello. Amaban a Dios y estaban dispuestos a no quitarle lo que Él merecía, lo que el Señor merecía. Ahora, traigamos esto a tierra, hermanos. Lo que ellos hicieron para con Dios, el no querer quitarle la gloria, el no querer quitarle lo que le pertenece a Dios, la gloria por el conocimiento de las profundidades, también nosotros podemos trasladarlo a nuestros iguales o a aquellos que estamos alrededor, los que están alrededor. En otras palabras, el amor no impide que el reconocimiento, la bendición le llegue a nuestro prójimo, porque no se está jactando, no está pensando en sí mismo, no va a intentar pisar a otros con sus logros, no va a hacerse de su gloria cuando le pertenece a él, al otro, por lo que ha hecho o por lo que Dios le ha dado. No los desprecia, no los trata con desdén. El que se jacta se vuelve arrogante, creído. Es pronto para destacar lo que tiene, pero más pronto aún para ignorar lo que tienen los demás. Esa es una característica del que se jacta. Él tiene una lupa puesta en sus cosas buenas, pero tiene un telescopio invertido puesto en las cosas de los otros. Lo que pueden hacer los otros es nada, es vanidad, es poca cosa, pero lo suyo, aunque haya sido subir un escalón, es la cosa más grande que ha pasado, que ha hecho el hombre después de haber dado un paso en la luna. Esto podríamos, hermanos, todas estas cosas, traerlo con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con nuestro cónyuge. ¿Cuánta necesidad hay de que comencemos o sigamos o hagamos aún mejor la valoración de sus esfuerzos, la valoración de lo que son y lo que hacen por gracia de Dios? El amor no busca el promover y relucir lo suyo y opacar a los demás. El amor busca reconocer y valorar lo otro. Aunque sea el dedo meñique del cuerpo de Cristo, Él le da el lugar que le corresponde, por decirlo de esta manera. Nos dice que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada impropio. Hacer algo impropio, es decir, el que ama es cortés. El amor luce cortésmente. El amor busca el debido respeto para los demás. Esto está muy ligado al quinto mandamiento, hermanos, y todas sus implicaciones. El amor honra a sus mayores, respeta a sus iguales, no provoca ni desprecia a sus menores. No hace nada que no deba hacer, no hace nada que sea escandaloso. Esta persona se esfuerza en mantener la dignidad que le corresponde a cada uno. Pablo le dijo a Timoteo: tienes que tratar a los mayores, a los ancianos, a las ancianas como padres y madres, a las hermanas con toda pureza, a los hermanos como hermanos y a los menores también. Esta persona se esfuerza en mantener la dignidad que le corresponde a cada uno. No hace o dice nada inoportuno para su propia satisfacción a costa de los demás. No exhibe los pecados de los otros, como por ejemplo el hijo de Abraham exhibió el pecado de su padre y por tanto acarreó maldición. ¿Sabes de quién estoy hablando? Cuando Noé estaba desnudo en la tienda, había festejado y se habría embriagado. Pecó allí Noé, se le fue las copas y su hijo lo ve. Y en lugar de cubrirlo a él sin verlo, se toma del pecado de su padre para comunicarlo a los demás, probablemente para que lo deshonren, para burlarse. No se sabe, no dice más el texto, pero el hecho es que el no cubrir el pecado es una falta y el dárselo a otros para que sea objeto de burla y escarnio, o para que simplemente tener razón de lo que estoy diciendo. Te comunico el pecado del otro para que veas que tengo razón. Eso también es hacer algo impropio. No invita a otros a deshonrar a los demás. Todo lo contrario, es alguien que busca mantener el orden de Dios y la honra que Dios quiere para cada hombre. A los superiores los trata con reverencia y con respeto. A los inferiores, a los menores, con bondad, con descendencia, y es cortés para con todos. Está ocupado en lo que debe, por tanto no está entrometido en lo que no. No busca lo suyo, nos dice aquí.
Esto tiene que ver con el no ser egoísta, hermanos. No tener envidia. Es decir, no busca gloria para sí el amor. El amor tiene, digamos, en otras palabras, el autoestima, el amor propio en su justa medida, como para cuidar bien de tu propio cuerpo, como para cuidar bien de tu esposa. Dice Pablo, el que no existe un hombre que no ame su propio cuerpo. De la manera que como amas a tu cuerpo, ama a tu esposa, dice Pablo. En su justa medida, no está pensando desmedidamente en sí mismo, en lo que le preocupa, en lo que él quiere, en lo que él persigue, en lo que le gustaría a costa de los demás. Esto suele pasar, hermanos. Suele pasar en todas las relaciones, tal vez. Por ejemplo, el marido puede buscar o dedicar y destinar los esfuerzos y el dinero en aquello que quisiera él, desatendiendo tal vez lo que quisiera su esposa. Y a veces la excusa es la visión que hay. Pero hay que tener cuidado, hermanos. El amor no busca solamente lo que es suyo o lo que incluso le parece bien, sino que se esfuerza por buscar aquello que va a bendecir al resto. Tiene un ojo puesto en su obra, en su visión, pero también tiene otro ojo puesto en los demás. Nunca haría algo que solo lo beneficiaría a él y a nadie más. Esto es algo que tendríamos que cultivar. Podríamos nosotros poner como principio: no voy a hacer algo que solamente me satisfaga a mí. No voy a hacer algo que solamente me bendiga a mí. De ahora en adelante voy a considerar en esta fórmula, en cada decisión, a mi cónyuge, a mis compañeros, a la iglesia, a la sociedad. Esto no es algo que se ve, hermanos. A nadie tienes que estar contando las cosas porque las decides, tal vez. En algunos casos, si implican a otras personas, sí. Pero es algo que ve Dios. Y Dios recompensa. Y Dios, a su tiempo, también devuelve. Miremos a Cristo en esto, hermanos. Cristo no consideró su posición como algo a que aferrarse. Su lugar como Dios. Su gloria bien merecida. Sino que se desvistió de eso para ayudar a los demás, para ayudar a su pueblo, para ayudarnos a nosotros, para tomar nuestras miserias. Fijémonos que dice allí también: no busca lo suyo, no se irrita. No se irrita. Ahora permíteme, antes de pasar a este punto relacionado con Cristo. Cristo no necesitaba el descender del trono de su gloria para rescatarnos, redimirnos y comprar nuestras pobrezas, comprar nuestras deudas, nuestras miserias y elevarnos a una dignidad natural con la que Dios creó al hombre. Él no necesitaba eso para ser más Dios, pero lo hizo. Y eso solamente lo hizo más glorioso a los ojos de sus criaturas. Ninguno de nosotros jamás se negará a sí mismo, sin ser luego también visto por el Señor y recompensado en consecuencia, porque estás actuando como su hijo, y como su hijo también te tratará. No se irrita el amor. Decimos, el amor no tiene mecha corta. El amor no es pronto para explotar. El amor no se enoja fácilmente, no tiende a ser irascible, no explota a la primera, digamos. Es capaz de manejar su ira, su enojo, es capaz de controlar su lengua para no incendiarlo todo. Este amor está tan lleno del oasis de Cristo que cualquier intento cualquier provocación, cualquier fuego que caiga sobre él, hay tanta agua del Espíritu Santo de Dios que ninguna llama sería capaz de incendiar todo lo que tiene. Es como cuando cae un fósforo al agua, se va a apagar. Así son todos los ataques contra este amor. No pueden hacer lo que se incendie demasiado rápido. Podemos ponerlo en esta manera, hermanos. Difícilmente nosotros nos airamos con los que amamos. Y al mismo tiempo, muy fácilmente estamos dispuestos a perdonarlos. ¿Cuánto dura tu enojo, hermano? ¿Cuánto dura tu enemistad? ¿Con cuánto, si te atreves tal vez, a castigar a los tuyos con la indiferencia? Espero que no dure demasiado. Es más, espero que al igual que llegase una flecha encendida por todo lo malo, que seas tú como aquel lago que da igual todas las flechas que caigan, no se va a encender, no se va a quemar, no va a incendiar más, se va a apagar. En él, a él llegará, pero él no devolverá el mal. ¿Podemos nosotros comenzar a medir nuestra espiritualidad con el amor de Pablo? ¿Podemos comenzar a medir cuánto más o menos estamos agradando a Dios en la medida que nos parecemos más a este amor? Amarás mejor a tu cónyuge si es conforme a este amor. Si es otro amor, si es el amor que solamente complace todo y permite todo, incluso el pecado, no es amor. Pero si es un amor del que hablamos aquí, puedes asegurarte a ti mismo que tienes aquello que Dios quiere derramar sobre sus hijos. Lo demás es externo, lo demás tiene su lugar, pero no es el corazón, ni es aquello que Dios quiere buscar, sobre todo en los hombres,
sino el amor. Dice allí el apóstol Pablo que el amor no se irrita fácilmente, que el amor no piense el mal. Eso también lo vimos cuando veíamos Filipenses. Vamos a ponerlo en otras palabras. El amor siempre piensa bien del que lo ha ofendido. Si alguien te ofende, según este texto, tú no piensas el mal. Incluso en la ofensa. Incluso cuando alguien ha hecho algo que te ha resultado, que te ha tocado, que era algo que no debía hacer, que era algo que no debía siquiera pensar o pronunciar. El amor, cuando alguien hace algo así, lo deja pasar. Incluso piensa lo mejor del otro. No sucumbirá ante el mal pensamiento de su mente. Intentará excusarlo por todas partes. Es lo que también significa. Intentará llenar su mente a favor de la otra persona. No, si no lo ha hecho o ha hecho esto contra mí, ha sido por cualquier otro motivo, menos por el peor de los escenarios. No interpretará las cosas de la peor manera, sino que buscará mejorar el escenario. Eso es agradar a Dios pensando bien, cumpliendo el 9º mandamiento. No solamente dando un falso testimonio del otro, sino pensando que el otro tiene el mejor testimonio del que mi mente es capaz de concebir. Y cuando este escenario resulte ser falso, aun cuando tú has pensado lo mejor, pero resulta que el otro verdaderamente tuvo la intención de dañar y de destruir y de robar, aun cuando eso resulte ser falso, la persona que ama lo aceptará, pero como a duras penas, como entristecido y afligido por lo que hizo el otro. Así amó Esteban. Esteban, que leímos en Hechos recientemente. No les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que están haciendo también, como decía el Señor. No se gozará en su destrucción. Se lamentará más bien por lo que ha hecho, porque lo que ha hecho acarreará el juicio de Dios sobre esa persona, o el juicio temporal sobre esa persona. No se gocen en justicia, nos dice el versículo 6. Es decir, el amor, el que ama, no se goza con herir a nadie, no se goza con hacer que el otro salga perjudicado. Y aún esto en contexto de guerra, hermanos. Fíjate tú, cuando el pueblo de Israel todo el pueblo salió a combatir contra los benjamitas, ¿se gozaron acaso? ¿Se gozaron en que los benjamitas estuvieran en pecado? ¿Se gozaron en que ellos hayan hecho una abominación en la tierra de Israel? ¿Fueron con gozo a la batalla? No. Cuando el pueblo de Israel fue a combatir a los benjamitas, lloraban delante de Dios. No creían lo que había hecho, pero era un deber corregirlo. No con gozo, sino aún con lágrimas. No se goce en la injusticia, no desea el mal, no desea vengarse, no desea juzgar mal a nadie. Conserva sus palabras, las retiene, las examina y las desecha también cuando hace falta. No se alegra si ve el mal sobre el otro, o si le sucede algo malo al que lo dañó primero a él. De alguna manera se duele por los que incluso le han hecho el mal. De alguna manera se duele incluso por aquel que le estafaron, habiendo antes él sido estafado por él mismo. Dice ahí que este amor se goza en la verdad. No se goza en la justicia, se goza en la verdad. Se goza en que la verdad avance. Se goza en que los hombres abracen la verdad, sean moldeados por la verdad, sirvan a la verdad, sean llenos de esta verdad, que crezca el reino también con ellos. En esto tiene su deleite. El Salmo 16, ¿qué nos dice? Toda su complacencia, todo su deseo está ¿en dónde? ¿En qué se deleita el salmista? En ser bendecido él, y solo él, y para él, o en que los demás sean bendecidos, sobrebendecidos, que abunden ellos todo lo que ya tienen y más, y que mis ojos lo vean, y que mis ojos se alegren con él, aunque yo desde un extremo de la tierra, teniendo solamente un trozo de tierra, y él tenga hectáreas y miles de cosas, por ponerlo en una dimensión, yo me alegraré, me gozaré con él. Se goza en ver el florecimiento de otros, de la iglesia, de una sociedad. No llora como Jonás, llorando por el arrepentimiento de Nínive, llorando porque Dios había tenido compasión de esta generación. No se goza en la destrucción de ellos. Jonás quería que sean destruidos, sabía que ese pueblo luego juzgaría al suyo que estaba en pecado, pero Dios nos invita a ser imitadores de él. No como Jonás en ese momento de su locura, sino como el Señor que tuvo misericordia. Nos dice aquí Pablo en el versículo 7, aparentemente una repetición, pero tiene sus matices. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo sufre, todo lo soporta, podríamos decir aquí.
No está a favor de hacer público los errores del otro, los cubrirá. Primera de Pedro 4:8 también nos dice lo mismo. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 4:8 sobre el amor? ¿Qué hace el amor? Cubre las faltas. Cubre multitud de pecados. Una persona que ama puede cubrir multitud de pecados de la otra persona. No quiere decir que por él le será perdonado en el cielo. El perdón da a Dios. Pero esa persona será cubierta misericordiosamente por otra y tendrá la oportunidad de levantarse y de ser olvidado el pecado que salió a flote. Cubrirá, lo sepultará, los dejará en el fondo del mar como su Señor lo hizo con él. Ahora dice aquí que todo lo sufre y todo lo soporta. Esto tiene sus matices. Sufrir podría referirse a las cosas, digamos, que una persona hace con la otra, una herida por algún defraude que hubo, pero soportar conlleva lo físico, es decir, la persecución, el sangrar por otro, el morir por otro, literalmente, cosas más fuertes. Tendrá una fortaleza tal que aunque tenga que pasar penurias, lo hará por el bien del otro, hermanos. Ahora aquí viene aquello que tal vez, y nuestra generación tal vez también adolezca más, aunque no creo que sea un pecado nuevo, el creer a la otra persona. El amor todo lo cree. Las explicaciones del otro las cree. Las explicaciones del cónyuge las cree. Las explicaciones del hermano ofendido las cree también. El amor lo cree. El amor no está buscando el mal pensamiento, no está buscando darle la vuelta a las cosas. El amor acepta la verdad que sale de los labios del otro. Ahora, cuando uno abusa de esto, cuando el que comienza a hablar es conocido no por decir la verdad, sino continuamente dar excusas y mentiras, va en contra del amor que la otra persona le puede tener. Pero quitando esos excesos, quitando esto, el amor lo cree, y el amor debe estar dispuesto a creer, y el amor debe considerar la palabra del otro como la propia, a menos que el otro sea un mentiroso compulsivo. El amor es sincero, espera y aguarda pacientemente. Fíjate, dice, todo lo soporta también. Esperamos, hermanos, que los nuestros cambien. Esperamos que los nuestros vengan al Señor o que amen al Señor como nosotros, o tal vez vemos la fe en otros. Esperamos eso. El amor todo lo espera, todo lo cree. Para el amor no hay nada imposible. El amor no está decepcionado. El amor mira al Señor y ve y sabe que su Señor le oirá, y algún día su deseo sobre el otro lo verá, en mayor o menor medida. Pero el amor confía en que su Señor le está escuchando, y que ese amor que él tiene por el otro no es un amor que nació con él, sino que viene del Señor, y que lo pone a orar para el bien del otro. El otro es continuamente el objeto de su oración, y él no lo sabe tal vez, pero ese amor espera, y ese amor no esperará en vano. El amor todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Versículo 8 nos dice: pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y el conocimiento se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Pablo aquí está cerrando su discurso. Está diciendo, volviendo a su tema, que las profecías, que las lenguas, incluso el conocimiento de entender a Dios y verlo a Él con las palabras, eso cesará. La profecía de aquella manera de que Dios se revelaba a los hombres, que les ponía a nosotros a escribir inspiradamente, cesará, cesó, lo vimos. Las lenguas también cesarán, cesó en aquel entonces las verdades que Dios comunicaba en otro idioma. E incluso el conocimiento, el que aún tenemos hoy y podemos acceder a conocer más de Cristo, comparado con la gloria venidera, cesará, hermano. Cesará, todo eso se acabará. Por tanto, si todo eso se va a acabar, al menos de la manera en cómo lo conocemos, porque allá seguirá habiendo una lengua con la cual alabar al Señor, seguirá habiendo un Señor al cual contemplar y conocer y deleitarnos, seguirá habiendo esa comunicación de Dios con nosotros y nosotros con Él. Pero de la manera que ahora estamos, no. Sería vano de nosotros competir entre nosotros o tener enemistad entre nosotros, o buscar entre estas cosas que nos diferencien y nos aparten y nos hagan envanecernos. Hemos dicho de las cosas que están aquí espirituales, pero hemos dicho también de las cosas materiales. ¿Qué sería de nosotros si nos ensoberbecemos sobre algo que tenemos y el otro no? ¿O qué sería de nosotros si envidiamos lo que otro tiene y nosotros no? Sería absurdo si lo vemos a la luz de la eternidad.
Fíjate que Pablo aquí va a dar en lo que sigue, va a dar dos ejemplos para entenderlo. Y son muy ilustrativos, hermanos. Nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Lo que está que dice, algunos han dicho, bueno, hablaba como un niño, entonces hablabas muchas lenguas y ahora hablas una. No significa eso. Lo que está diciendo es un ejemplo de lo presente y lo futuro. Lo inmaduro con lo maduro o con lo perfecto de aquel momento cuando estemos con el Señor. Es decir, cómo ven las cosas los niños y cómo las vemos nosotros. Su conocimiento no está errado. Por ejemplo, si vemos el pan sobre la mesa, él va a saber que es pan. Cuando tenga 20 años será lo mismo. Pero cuando él vea las columnas de su casa, también sabrá que ahí es su habitación o cualquier otra cosa. Pero cuando sea adulto, sabrá lo que cuesta, tal vez. Sabrá que esta pared no se ha levantado al instante, sino que costó. Hubo un diseño, hubo un propósito, hubo un esfuerzo detrás de eso. El niño no lo sabe ahora. No lo contempla ni lo valora. Pero cuando es adulto, entonces sabe que todo lo que tiene le ha sido dado por otros, por Dios mismo, que todo lo que tiene y todo lo que ve cambiará en definitiva su pensamiento cuando sea un adulto. ¿Y qué más nos dice? Voy a poner el otro ejemplo y luego ponemos el final. Dice, es como si nosotros ahora vemos por el espejo. Nuestro espejo ahora es nítido, nuestro espejo es muy avanzado para lo que tenían el espejo en el primer siglo. Ellos veían como si nos viésemos nosotros en el reverso de una olla de hierro. O sea, es un aspecto muy oscuro, nos veríamos nosotros allí, en un metal opaco que se ha intentado lustrar para reflejar una imagen de lo que está enfrente, pero era oscuro. Pero entonces allá veremos. Es como, ¿por qué cesará allí la revelación y cesará también el conocimiento? Porque ahora conocemos a Dios por palabras. Ahora conocemos a Dios de todo lo que se nos ha dicho de Él. Sabemos del cielo y la majestad del cielo y de su Dios con Él por lo que sabemos de la Biblia, pero no lo hemos visto, no lo hemos gustado, no lo hemos presenciado sin interrupción. La diferencia será tal como cuando algo nos describe el objeto y luego nos lo muestra. Así será. Veremos a Dios cara a cara. Tendremos esa visión de Él. Podremos ver a Cristo y recibiendo la alabanza nos veremos a nosotros y lo que somos como verdaderamente somos, criaturas al lado de Él. No necesitaremos que nadie nos diga cómo es Dios o la voluntad de Dios, porque lo veremos tal cual es. Él será nuestro pastor directo. Él estará, no necesitaremos del sol, dice incluso Apocalipsis. Él será nuestro sol. Apocalipsis 21:3 nos dice esta bendita verdad del cielo. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios mismo estará, hermanos, con nosotros ahí en aquel día. El Señor nos permite, hermanos, tomar las palabras que dice aquí el apóstol Pablo, crecer en el amor. Si todo lo demás está destinado a ser cambiado, todo lo demás está destinado a acabar, a cesar, a ser completamente transformado, ¿por qué no comenzamos a cultivar ahora aquello que permanecerá durante la eternidad, durante siglos, eras, trillones de años? Hermanos, hoy, el mismo texto que llegó a los Corintios llega a nosotros. Hay que desear y hay que trabajar en el amor que tenemos, pedir, amar más a nuestro Señor, a nuestro prójimo, porque al final es lo único en lo que el Señor está mirando. Es el motor de todas las cosas y por las cuales también Dios será honrado. Que el Señor nos permita, hermanos, el pasar por ese texto que tan bellamente se cita y se expone en las bodas y en otros tipos de acontecimientos, pero nosotros no solamente dejarlo aparcado en ese momento. Hoy que hemos pasado por este texto, podamos ser lo que buscamos más, lo que anhelamos más. Esta es la senda más excelente, dice el Señor. Tienes otras cosas que Dios te ha dado. Yo me alegraré contigo. Me gozaré, sea espiritual, sea material. Pero sobre todo esto. Eso es lo que hace bienaventurado un hombre y lo que podrá hacer bienaventurado el hogar del hombre, la sociedad del hombre y todo lo que rodea. A estos hombres que aman, de ellos se puede decir, Dios estuvo con él y tenía gracia para con Dios y con los hombres. El que no tiene amor, no tiene nada. Vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por tu buena voluntad para con nosotros. Porque esta gracia tan bella y tan preciada por ti, que inspiraste a Pablo que comunicara
a tu pueblo. A veces, Señor, aunque es la perla preciosa, aunque es una joya preciosa, a veces nosotros la subestimamos y no la cultivamos y no la practicamos tal vez como deberíamos. No pedimos más de este amor puro y de ponerlo también por obra. Perdónanos, Señor, porque a veces nos ocupan otras cosas, pero tu palabra nos dice que tú eres amor y que hay que crecer en ti y que hay que estar más unidos contigo y que hay que ser uno contigo. Y entonces este amor también fluirá. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos lo que hacemos cuando buscamos lo pasajero, cuando buscamos solo lo externo, cuando buscamos tal vez, Señor, otras gracias, pero no esta. Perdónanos, somos ciertamente, Señor, como dice Job o como dice Isaías, somos hombres impuros de labio, que tal vez, Señor, tenían pretensiones de grandes cosas, pero lo principal habían desechado. Permítenos crecer en el amor de ti, sabernos más amados por ti, más amados por Cristo, y permítenos que al crecer en ese amor, seamos capaces también, Señor, de ser amigos tuyos en esta tierra, porque así lo seremos por la eternidad, de ser buenos instrumentos, Señor, no metales prescindibles, no metales que rechinan y retiñen, sino que podamos estar tan llenos de tu amor y que esa sea tanta nuestra ocupación, que simplemente, Señor, seamos agradables a ti, igual a nuestro Señor Jesucristo. Padre, no podemos solos, nos encomendamos a ti para que obres en nosotros y te glorifiques, porque para eso nos has puesto aquí, Señor, para que demos mucho fruto. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén.